Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión de Entérate, el espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral. Soy Roxana Noriega y les doy la más cordial bienvenida. Vamos a dar inicio con las labores realizadas en el Foro Informativo para Visitantes Extranjeros en el Proceso Electoral Federal 2014-2015. Les presentaremos la primera parte de la sesión 6, Aspectos Jurisdiccionales y Protección de Derechos Políticos, ponencia que contó con la participación como moderadora de la magistrada María Amparo Hernández Choncuy de la Sala Regional Toluca, quien después de sus comentarios de introducción al tema, cedió el uso de la palabra al magistrado Manuel González Oropesa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta primera entrega, el magistrado de este Tribunal Constitucional refirió que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha flexibilizado las normas para garantizar el acceso a la justicia y tutelar al máximo los derechos político-electorales de los integrantes de las comunidades indígenas, asegurando que se ha logrado que cualquier miembro de una comunidad indígena pueda acudir al Tribunal Electoral a demandar equidad. Con estas importantes opiniones, comenzamos. Sin mayor preámbulo, empezamos con esta mesa que, como ustedes saben, tiene como eje rector el tema de la justicia electoral, la parte contenciosa del proceso electoral. En primer término, hablará esta mañana el magistrado Manuel González Oropesa, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Magistrado. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Nos da mucho gusto empezar a tiempo, por el bien de todos. Y quisiera mencionarles que mi presentación en 15-20 minutos no podrá ser de ninguna manera exhaustiva, ni lo pretenderá hacer, pero sí quisiera desarrollar algunos puntos torales, sobre todo para los distinguidos visitantes extranjeros, para el entendimiento del sistema de justicia electoral en México. México desarrolla un sistema propio de tribunales electorales a raíz de una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que establece la no justiciabilidad de cuestiones políticas, o mejor conocida en la doctrina internacional como political questions. Estados Unidos la desarrolla a mediados del siglo XIX. Nosotros la desarrollamos en nuestra Suprema Corte a fines del siglo XIX y Estados Unidos retrovierte y hace que los tribunales conozcan de los conflictos electorales y políticos en los años 60 con el movimiento de derechos civiles. Nosotros nos tardamos 30 años más en reconocer que las cuestiones electorales y políticas deberían de ser resueltas definitivamente por tribunales de justicia. Tuvimos una gran ayuda y un gran aliado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo 3 recomendaciones a México para que los conflictos electorales estuvieran sobre todo resueltos de acuerdo a los principios del Estado de Derecho. Porque precisamente la doctrina de political questions hacía que las cuestiones políticas se resolvieran en los órganos políticos y estuvieran ajenas al conocimiento de los tribunales. Entonces, a partir de 1996, fundamentalmente, México desarrolla un sistema, debido a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un sistema por el cual los tribunales tendrían la última palabra en la materia de solución de conflictos electorales.
El hecho es de que para 1996 México ya tenía una gran tradición a nivel de los tribunales, sobre todo los tribunales federales, de la protección de los derechos humanos generales, en género, a través de los juicios de amparo y de los tribunales de amparo. Entonces, para evitar confusiones en la jurisdicción, en la competencia, en los principios, se crea una jurisdicción especializada en nuestro país, estableciendo tribunales dentro de los poderes judiciales, pero tribunales especializados en materia electoral. Esa es la razón por la que existe, tanto a nivel federal como a nivel estatal, tribunales electorales de los poderes judiciales de cada estado y también del Poder Judicial Federal. Fue una muy grata influencia de los organismos internacionales en nuestra jurisdicción y afortunadamente nuestro país acató las recomendaciones de la Comisión Interamericana y por eso es que ya tenemos un poco más de 20 años de experiencia en la justicia electoral. Pero 20 años no es nada, como dice el tango, y todavía hay muchas cosas que hacer. ¿Cómo está organizado, digamos, aparte ya de los tribunales electorales, la función electoral en nuestro país? En un principio, por razones históricas y por razones legales, se crea una especie de separación de funciones. Se lleva el principio de separaciones de funciones a la función electoral. La función administrativa, encargada por un órgano autónomo de Estado, que pues es coorganizador de este evento, el Instituto Nacional Electoral, a nivel federal. Hay otros institutos a nivel estatal con la misma función. Después, evidentemente, los tribunales, recientemente, que no forman parte de ese órgano autónomo de Estado ni del Poder Ejecutivo, sino del Poder Judicial. Y finalmente, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que forma parte de la Procuraduría General de la República, que es a su vez parte del Poder Ejecutivo. En México, desde hace tiempo, hay mucho debate respecto de si el Ministerio Público o la Procuraduría y en consecuencia la Fiscalía Especializada debiera ser autónoma, igual que el Instituto Nacional Electoral. Y aunque el debate ha continuado, todavía no se ha plasmado en una resolución y por lo tanto todavía la Fiscalía sigue dependiente de la Procuraduría. Pero la reforma constitucional del 2014 introdujo una innovación que modifica un poco el esquema de separación rígida de funciones entre un órgano ejecutivo, un órgano jurisdiccional, un órgano de persecución de delitos, e introduce dentro del esquema de nuestro Tribunal Electoral una sala especializada, distinta de las otras salas. Es parte del tribunal, pero es una sala con autonomía propia, funciones propias, legales, que desempeña bajo su exclusiva jurisdicción. Esta me parece que es muy interesante porque esta sala especializada refrenda el concepto de colaboración de funciones, más que separación de funciones. Es una sala que resuelve las quejas que son investigadas profusamente por una unidad que depende del Instituto Nacional Electoral. Es decir, haciendo un parangón quizá inexacto, pero fácil de concebir para estos efectos, la unidad especializada del Instituto Nacional Electoral es una especie de ministerio público que investiga hechos a quejas o denuncias respecto de situaciones ilegales, violatorias de la legislación electoral, por ejemplo, campañas ilegales, exposiciones de partidos o calumnias que los candidatos puedan proferir en las campañas,
Y esta unidad es la que se encarga de investigar estos hechos. Tan pronto como investiga los hechos y llega a una conclusión, si la conclusión es efectivamente la de condenar al candidato, partido, etcétera, de una violación a la ley electoral, entonces, digamos, consigna a la sala especializada para que la sala especializada del Tribunal Electoral sea la que determine en un juicio, con todo el debido proceso legal, si la sanción es procedente o no es procedente. Quisiera yo referirme a que esta nueva función de la sala, en donde ya la jurisdicción se acerca cada vez más a la administración de las elecciones, pues sobre todo va a desarrollar, en mi opinión, lo que fue en México una preocupación ya centenaria, que desde las primeras leyes de 1870 Benito Juárez promulgó en nuestro país, en donde se estableció como una infracción grave a la Constitución los ataques a la libertad electoral. Ese es el término específico que en 1870 Juárez utilizó, como causa de responsabilidad de los funcionarios públicos. La responsabilidad y los juicios de responsabilidad o el impeachment, como se conoce en otros países, la primera causa en nuestro país era ataques a la libertad electoral. ¿Y qué consisten esos? No son delitos propiamente dichos, no son juicios de nulidad electoral, sino son conductas ilegales de presión al electorado, que tienen como objetivo la libertad del sufragio. Entonces, la sala especializada de nuestro Tribunal Electoral está desempeñando esa función fundamental del constitucionalismo mexicano de investigar los ataques a la libertad electoral. Cuando un partido político, por ejemplo, contrata publicidad fuera de las pautas que el Instituto Nacional Electoral le encomienda, nosotros tenemos un modelo altamente regulatorio en cuanto a las campañas políticas, la publicidad. Cada partido tiene pautas específicas y muchos partidos, recientemente, por ejemplo, uno de ellos ha sido objeto de noticia porque ha excedido en mucho las pautas de sus campañas, utilizando los informes que tienen que, por ley, derecho los legisladores para dar cuenta al electorado de sus actividades, y se acusó y se encontró que algunos de estos informes eran campañas veladas del partido, no eran informes de los legisladores. Entonces, situaciones de esta naturaleza que de alguna manera bombardean al electorado y sobre todo introducen inequidad en la contienda electoral. El segundo punto que quisiera yo tratar, y me disculpo porque creo que ya estoy excedido, ya voy a ser más breve, es que en materia electoral en México todo está incluido en principios constitucionales. La materia electoral en México no es una materia de mera legalidad, es fundamentalmente una materia de constitucionalidad. Desde la primera constitución que tuvimos vigente en nuestro país, aún antes de que fuera México, la Constitución de Cádiz, española, Cádiz tenía un capítulo muy grande respecto de los principios electorales. Y desde entonces todas las constituciones mexicanas tienen principios electorales. Por principios electorales no quiero referirme solamente a los derechos políticos, que ciertamente están en la Constitución, sino por principios electorales me refiero a principios que regulan los procesos electorales en nuestro país contenidos en la propia Constitución. México, como saben, ha sido conocido porque en lugar de una constitución esquemática como la de los Estados Unidos, es un código político. Entonces tiene principios en materia de equidad en la contienda, de publicidad en los partidos, en evitar las calumnias, todas esas cuestiones
Quizá en sus países sean de legalidad, en nuestro país son principios de constitucionalidad contenidos en el artículo 41 y 116. Un aspecto interesante de la justicia electoral es que verdaderamente ha devenido en una justicia constitucional. Y recientemente lo podemos probar en el sentido de que la reforma del año pasado introdujo ya las candidaturas independientes. Las candidaturas independientes que no existieron en nuestro país antes, ahora ya están reconocidas a nivel constitucional. El problema es que cuando tenemos ese nivel jerárquico normativo tan importante, necesitamos también complementarlo con la legislación reglamentaria. Y pues muchas veces al legislador ordinario no le da tiempo para legislar, y ese es el caso de las candidaturas independientes. No hay en todo el país las leyes reglamentarias de las candidaturas independientes que son necesarias. Pero entonces, ya un derecho constitucional previsto en la Constitución tiene que ser implementado. Y entonces los tribunales electorales hemos sido útiles para implementar esos derechos fundamentales a pesar de la omisión legislativa. Y hemos hecho interpretaciones directas de la Constitución sin ley reglamentaria. Esto un poco en contra de nuestra tradición de derecho codificado, porque si fuéramos un país de derecho anglosajón, del common law, pues bueno, habría muchos elementos más para poder justificar esta suplencia. Pero como país de derecho codificado tenemos algunos problemas específicos. Para acabar, quisiera hacer mención que los tribunales electorales en general hemos tratado de hacer progresividad en los derechos políticos. Por ejemplo, hemos ampliado y flexibilizado las normas de acceso a la justicia. Las leyes procesales muchas veces son muy rígidas, interés directo, daño específico, lesión personal, y eso en la jurisdicción ordinaria son restricciones a la justicia. Como consideramos que la justicia electoral es una justicia de orden público, de derecho público, hemos flexibilizado las normas de legitimación procesal para acceder a los tribunales. El standing to sue lo hemos bajado a grado tal que, por ejemplo, cualquier miembro de una comunidad indígena, aunque no haya un daño personal y directo, puede acudir y ha acudido a los tribunales electorales para demandar, por ejemplo, la equidad y la igualdad de ellos. Hay casos en nuestro país, por ejemplo, donde en las elecciones de las comunidades indígenas, la cabecera municipal, o sea, el centro del municipio, fija reglas que van en detrimento de la igualdad política de los demás habitantes del municipio, pero que quedan en agencias muy alejadas. Hay, digamos, aspectos, por ejemplo, en el estado de Chihuahua, que es un estado muy grande, puede haber una diferencia de 4 horas para transportarse de una agencia municipal a la cabecera municipal, o puede haber 3 horas caminando a pie en las agencias y en los municipios de Oaxaca. Oaxaca es un estado muy montañoso. Entonces, muchas veces los centros municipales fijan reglas en detrimento de los derechos políticos de los habitantes que viven a estas distancias. Y hemos tenido varios casos tratando de garantizar la igualdad de los habitantes de esas comunidades. Ha sido difícil porque en las comunidades indígenas mexicanas está el principio constitucional de que las autoridades deben de proteger y garantizar el derecho alternativo de las comunidades. Esto quiere decir que no aplicamos exactamente el derecho nacional mexicano, estatal, sino que en principio se aplican el derecho normativo, el sistema normativo de cada una de las comunidades y de manera supletoria el derecho nacional. Esto ha sido un reto. En fin, para no prolongar más esto, nada más quiero mencionarles que se decía ayer que este proceso electoral ha sido bastante complicado
y tengo aquí algunos datos de cuántos juicios hemos sustanciado, digamos, de octubre del 2014 al día de hoy. Y llegamos a un total de 565 juicios. Muchos de ellos tienen que ser resueltos de un día para otro. Por ejemplo, ayer estábamos aquí y en la tarde tuvimos una sesión donde desahogamos alrededor de 20 juicios que eran urgentes a resolverse. Y muchos de ellos habían llegado en la mañana temprano del día de ayer. Esto es así porque nosotros no podemos permitir que haya rezago. Y entonces los tiempos tan apremiantes nos fuerzan a hacer eso. Esos son los retos de la justicia electoral mexicana y estamos a sus órdenes para desahogar cualquier consulta y ampliar cualquier información por correo electrónico o por la vía que ustedes deseen. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado González Oropeza. Como lo decía usted al principio, es imposible en tan pocos minutos sintetizar todo lo que es la justicia electoral mexicana, pero ha repasado usted todas las diferentes aristas que ahora caracterizan nuestro sistema, sus funciones constitucionales, sancionatorias, regulatorias, de regularidad legal, incluso de materia de usos y costumbres indígenas. El sistema de justicia electoral, como vieron, en México se ha vuelto un sistema muy complejo, superpuesto con muchísimas funciones normativas, que seguramente cualquier duda que tengan podremos ampliarla más adelante en la sesión de preguntas y respuestas. Ahora corresponde el turno a ceder la voz a la magistrada Jasna Omejec. Ella es la magistrada presidenta de la Corte Constitucional de Croacia. Estamos muy contentos de que nos acompañe aquí en México en este proceso electoral. La magistrada hablará en inglés. Tienen a su disposición los aparatos traductores, si gustan utilizarlos para la cabal comprensión de su exposición. Le cedemos la palabra ahora a la magistrada, dándole nuevamente la bienvenida. The floor to the magistrate, thanking her once again. Thank you very much. May I go there? Oh, thank you. Muchas gracias. ¿Puedo tomar el podio? Sí, claro. Mr. Chairperson, ladies and gentlemen, Señora directora, damas y caballeros, queridos colegas. Good morning. these are, I'm afraid, the only words in Spanish I know. Siento mucho que esas sean las únicas palabras que me sé en el idioma español, por lo que espero que no les moleste que continúe con mi exposición en inglés. Me parece que antes que nada quiero agradecerle a los intérpretes por su ayuda. Quiero agradecerle a mis anfitrionos por la amable invitación para ser parte de esta importantísima conferencia internacional. Es un verdadero honor encontrarme entre tantos representantes de alta calidad de la administración judiciaria y administrativa aquí en la Ciudad de Since México. I come from Europe, Ya que vengo allow me, de dear Europa, friends, to begin permítanme, by saying a few amigos, words diciéndoles unas about my cuantas own palabras country en in cuanto a mi the propio European país context. en el contexto europeo. So, I come from the Republic of Croatia. Yo vengo de la República de The state Croacia arose from, y as el you remember, Estado Tito's communist Yugoslavia, se levantó de within la which Yugoslavia de Croatia Titos, was one of the dentro de la 6 cual federal Croacia era una de units. las 6 unidades The federales. dissolution of the former Yugoslavia La disolución de la began in previa 1990, Yugoslavia comenzó and en it lasted 1990 for many years. y duró muchos It was años. followed by an extremely Prosiguió unscrupulous and una cruel guerra war, absolutamente cruel y sin unparalleled in escrúpulas, Europe after the que no tuvo Second World comparación en Europa después de la War. Segunda Croatia Guerra Mundial. fought heavily Croacia for its luchó independence fuertemente and por su gained it in independencia 1991, y la ganó finalmente en although the war 1991, only ended in a pesar de que la 1995. guerra terminó hasta Croatia 1995. is a beautiful Croacia European state. Es un estado very small. europeo hermoso. Its Es muy entire pequeño. population would Su hardly población fill total apenas of, llenaría the la central mitad part of your town, del Mexico centro de City. la Ciudad de México. It is located in the Se southeastern ubica part of Europe, en la parte del bordering sureste de on the Europa Adriatic con Sea. una frontera
en el mar Adriático. Su sistema legal tiene las bases tradicionales en lo que se conoce como la ley continental europea, la cual se basa en la ley romana y en las tradiciones del derecho civil. Históricamente, Croacia pertenece a la historia y la esfera del derecho alemán. El sistema judiciario constitucional se introdujo en 1964. Sin embargo, mi país probablemente sea más famoso hoy en día por su equipo de fútbol. Y los equipos mexicanos y croatas de fútbol fueron muy conocidos el año pasado. No voy a decir cuál fue el resultado, ya que después de eso nos enviaron de regreso a nuestra casa. Pero bueno, nuevamente quisiera expresar mi sincera gratitud al ser invitado a esta importante conferencia y por la oportunidad de poder ver su sistema electoral de primera mano. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, solo por Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Hola, soy Rodrigo Morales. Te invito a votar el nuevo programa de contenidos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como siempre, me acompaña en la conducción Pablo Javier Becerra. En este espacio haremos el análisis del proceso electoral. Tendremos invitados, académicos, analistas y los titulares de las instituciones electorales que nos ayudarán a entender a los ciudadanos qué es lo que está ocurriendo a lo largo de las etapas de este proceso electoral. Nuestros invitados nos van a ayudar a conocer las principales novedades de la reforma electoral y explicar paso a paso todo lo que hay que hacer para ir a votar. Recuerda, solo aquí en Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver.